18 años después de que el brillante ingeniero aeroespacial afroamericano, Dr. Elijah Carter, muriera en un accidente sospechoso, su hija Janelle entra a Ether Dynamics en busca de un trabajo como mecánica. Cuando el prototipo revolucionario Skyhawk X de la compañía falla durante una demostración para inversionistas, el arrogante CEO Preston Maddox reta públicamente a la chica del taller a arreglarlo, esperando verla humillada. En cambio, la reparación meticulosa de Janelle deja a todos boquiabiertos, especialmente a Preston, que no se da cuenta de que acaba de invitar a su mayor amenaza. Mientras Janelle descubre los diseños robados de su padre y los mortales secretos corporativos detrás de su muerte, la forastera con overol desgastado se convierte en la denunciante que desmantelará un imperio construido sobre genio robado y traerá justicia largamente esperada. El calor del verano ondulaba sobre la pista mientras Janelle Carter se acercaba a las relucientes instalaciones de Ether Dynamics. A diferencia de la estructura impecable de vidrio y acero que albergaba algunas de las mentes aeroespaciales más brillantes del país, Janelle llegó con un overol desgastado, sus botas de trabajo marcadas por años de labor honesta, y sus manos, encallecidas, sujetaban una maleta de herramientas de cuero gastado, la de su padre, mientras atravesaba las puertas giratorias hacia un mundo que no fue hecho para gente como ella. El área de recepción zumbaba con actividad. Hombres con camisas blancas impecables y mujeres con blazers entallados se movían con propósito, sus gafetes de seguridad colgando de cordones, mientras se apresuraban hacia reuniones importantes. Janelle se acercó al mostrador, donde una recepcionista con uñas perfectamente cuidadas levantó la vista con una sonrisa ensayada que pronto se desvaneció. «Vengo por el puesto temporal de mecánica», dijo Janelle con voz firme a pesar de la mirada escéptica de la recepcionista. 20 minutos y 3 puntos de control de seguridad después, Janelle se encontraba en la entrada del hangar 7, la joya de las instalaciones de prueba de Ether Dynamics. Dentro del enorme espacio se encontraba el proyecto más ambicioso de la compañía, el Skyhawk Kiss, un jet de próxima generación que prometía revolucionar tanto la aviación militar como la civil. En cuanto cruzó las puertas, las conversaciones se silenciaron. Los ingenieros se volvieron a mirarla, sus expresiones pasando de la curiosidad al desprecio en cuestión de segundos. Un hombre alto, con sienes encanecidas, se rió entre dientes con su colega, lo suficientemente alto para que Janelle lo oyera. Parece que alguien se perdió y terminó en el área de limpieza. Janelle mantuvo la vista al frente, la mandíbula apretada. Había escuchado peores cosas. En el centro del hangar, rodeado por un grupo de hombres con trajes costosos, estaba Preston Maddox. Incluso sin una presentación, Janelle habría sabido que él estaba al mando. Todo en él, desde su traje de 3 piezas perfectamente entallado hasta su postura imponente, gritaba poder y privilegio. Sus gemelos plateados reflejaban la luz mientras señalaba el elegante avión detrás de él. «Caballeros, el Skyhawk X representa el futuro del dominio aeroespacial estadounidense», anunció Preston a los inversionistas VIP y oficiales militares. Su sistema de combustión patentado ofrece un 30% más de empuje, consumiendo un 20% menos de combustible que cualquier cosa en servicio actualmente. Mientras Preston continuaba su presentación, un joven técnico con una tabla de datos se acercó a Janelle. «Debe ser la nueva», dijo extendiendo la mano. «Soy Liam Rivas, técnico de sistemas junior». «Janelle Carter», respondió ella, estrechándole la mano con firmeza. «Recursos Humanos dijo que empezarías hoy. No mencionaron que entrarías justo en medio del circo de Preston para los inversionistas». Liam hizo una mueca. «Mal momento». Antes de que Janelle pudiera responder, se desató un alboroto cerca de la aeronave. Luces de advertencia parpadearon en una consola cercana, mientras los técnicos se apresuraban alrededor del carenado expuesto del motor del Skyhawk X. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los inversionistas, retrocediendo con nerviosismo. «Solo un pequeño problema de calibración», aseguró Preston, aunque la tensión en su voz delataba su preocupación. El ingeniero principal, un hombre de rostro severo y gafas de montura metálica, gritó: «Los sistemas no responden a la secuencia de reinicio. La energía auxiliar está fallando». La sonrisa de Preston desapareció mientras se apresuraba hacia la consola. «Arréglalo», le susurró al ingeniero. «Ahora». Los inversionistas intercambiaron miradas preocupadas
mientras Preston intentaba salvar la situación con una risa forzada. Bueno, caballeros, a veces incluso la tecnología más avanzada necesita un pequeño empujón. Janelle observaba el trabajo del ingeniero, entrecerrando los ojos al estudiar los diagnósticos visibles en el monitor más cercano. Notó un patrón en las fluctuaciones de energía que le resultaba familiar. Eso es una obstrucción de flujo de aire en el sistema de combustión auxiliar, murmuró para sí misma. Liam la miró sorprendido. ¿Qué dijiste? La mezcla de combustible es demasiado rica en la entrada, y hay una presión de retorno en la válvula terciaria, continuó Janelle en voz baja. Está haciendo que el sistema se detenga antes de que la ignición se estabilice. Liam la miró fijamente, con el portapapeles olvidado en las manos. ¿Cómo puedes saber eso desde aquí? Janelle se encogió de hombros. El patrón de fluctuación en el monitor. Lo he visto antes. El alboroto continuaba mientras más ingenieros se agrupaban alrededor del jet, sus voces cada vez más urgentes. El rostro de Preston se había tornado de un tono rojo alarmante mientras reprendía al equipo por su incompetencia. Esto es exactamente lo que no puede pasar hoy, espetó. Estas personas han venido a invertir millones. Algo cambió en Janelle. Tal vez fue el problema familiar, o tal vez fue la forma despectiva en que Preston hablaba con su equipo. Sin pensarlo dos veces, dio un paso al frente. Disculpe, dijo, su voz cortando el caos. Creo que sé cuál es el problema. El hangar cayó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia Janelle, que se encontraba allí con su overol gastado, en medio de un mar de batas blancas y trajes elegantes. Preston la miró, con una expresión entre la confusión y la molestia. ¿Y tú quién eres? Janelle Carter. Estoy aquí por el puesto de mecánica. Una oleada de risas recorrió el grupo de ingenieros. La boca de Preston se curvó en una sonrisa condescendiente. Bueno, señorita Carter, aprecio su entusiasmo, pero esto difícilmente es un asunto para una mecánica de garaje, dijo mirando sus ropas con desprecio. Aquí no operamos un taller de beneficencia. Más risas siguieron, esta vez más fuertes. Los oficiales militares permanecieron impasibles, pero varios de los inversionistas se unieron a la burla. Janelle sintió cómo el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la voz firme. El flujo de aire se está obstruyendo en la cámara de combustión auxiliar, porque la mezcla de combustible es demasiado rica. La válvula terciaria está experimentando una contrapresión. Por eso la secuencia de ignición sigue fallando. La sonrisa de Preston se endureció. ¿Y determinaste eso desde el otro lado del cuarto, sin acceso a nuestros sistemas ni especificaciones propietarias? Puedo ver las lecturas de diagnóstico desde aquí, respondió Janelle. El patrón es bastante claro. Preston lanzó una mirada divertida al inversionista más cercano, compartiendo un gesto de burla. Bueno, señores, parece que hemos estado desperdiciando millones en títulos de ingeniería, cuando podríamos haber contratado simplemente a... ¿Cómo dijiste que te ganabas la vida? Arreglo motores, dijo Janelle, sin más. La sonrisa de Preston se amplió al ver una oportunidad para desviar la atención del embarazoso fallo. ¿Saben qué? Ya que la señorita Carter está tan segura, ¿por qué no le damos la oportunidad de probar su teoría? Se giró para dirigirse a la sala, extendiendo los brazos con teatralidad. Si arregla nuestro prototipo multimillonario, me comeré mi título. Esto le valió unas risas apreciativas del público. El ingeniero jefe dio un paso al frente, alarmado. Señor, con todo respeto, no podemos permitir que una civil sin autorización... Oh, no hablo en serio, Harlan, lo interrumpió Preston, aunque no apartó los ojos de Janelle. No va a tocar realmente la aeronave. Esto es solo una lección sobre la diferencia entre jugar con motores de autos y desarrollar tecnología aeroespacial. Janelle sostuvo su mirada con firmeza. ¿Así que en realidad no me estás dando la oportunidad de intentarlo? Algo en la confianza serena de Janelle hizo que la sonrisa de Preston vacilara por un instante. Se recuperó rápido, pero no antes de que Janelle notara el destello de inseguridad. Por supuesto, dijo Preston haciendo un gesto grandilocuente hacia el Skyhawk X. Harlan, dale a nuestra invitada 5 minutos para que se avergüence, y luego volvamos a buscar soluciones reales. Harlan Tate parecía horrorizado, pero no se atrevió a contradecir a su jefe delante de los inversionistas. Se hizo a un lado a regañadientes, dejando claro con su expresión que esperaba un desastre. Cuando Janelle se acercó a la aeronave, el grupo de ingenieros se abrió a su paso, muchos con sonrisas burlonas anticipando su fracaso.
Sintió el peso de sus juicios mientras examinaba la carcasa del motor expuesto, su mente girando a toda velocidad en busca de posibilidades. Liam apareció a su lado, ofreciéndole su portapapeles. «Aquí está el esquema del sistema», susurró. «Pensé que podría ayudarte». Janelle asintió agradecida mientras absorbía rápidamente los detalles técnicos. El motor del Skyhawk era una maravilla de la ingeniería, pero bajo su diseño innovador yacían principios tan antiguos como el propio vuelo. «Necesitaré herramientas», dijo en voz baja. Liam vaciló, mirando hacia Preston y Harlan, y luego tomó su decisión. Se alejó y regresó momentos después con un pequeño estuche de herramientas. «Gracias», murmuró Janelle, seleccionando una llave especializada. Con movimientos seguros que hablaban de años de experiencia, Janelle comenzó a desmontar una sección clave de la carcasa del motor. Sus manos se movían con una gracia precisa, cada gesto deliberado y eficiente. Ella trabajaba metódicamente, consultando de vez en cuando un principio de diseño poco conocido que pocos de los presentes reconocían, pero que nadie podía refutar. Las sonrisas burlonas se desvanecieron poco a poco mientras los ingenieros observaban su trabajo. Incluso el ceño fruncido de Harlan se suavizó en una curiosidad renuente. Cuando Janelle expuso el sistema de combustión auxiliar e identificó exactamente lo que había predicho, una válvula terciaria desalineada que provocaba una mezcla de combustible incorrecta y un estrangulamiento del flujo de aire. Con movimientos rápidos y precisos, volvió a cablear un panel de control usando una lógica poco convencional, pero indudablemente efectiva. Todo el proceso tomó poco menos de 4 minutos. «Inténtenlo ahora», dijo, dando un paso atrás y limpiándose las manos con un trapo que le había dado Liam. Harlan miró a Preston, quien asintió con un leve movimiento de cabeza. El ingeniero inició la secuencia de reinicio, con una expresión que dejaba claro que esperaba un fracaso. Durante 3 agonizantes segundos no pasó nada. Luego, con un suave zumbido que fue creciendo hasta convertirse en un murmullo confiado, los motores del Skyhawk X cobraron vida. No solo estaban funcionando, sino que lo hacían más suavemente que en pruebas anteriores. Las lecturas de diagnóstico confirmaban lo que todos podían oír. Rendimiento óptimo en todos los sistemas. El hangar cayó en un silencio atónito. Los inversionistas y los oficiales militares intercambiaron miradas impresionadas. Liam no pudo contener una sonrisa. La boca de Harlan quedó entreabierta por la incredulidad. ¿Y Preston? Preston parecía como si hubiera tragado algo extremadamente desagradable. Uno de los inversionistas rompió el silencio. «Bueno, diría que esto merece una ovación de pie, ¿no cree Preston?» Acorralado, Preston forzó una sonrisa tensa. «En efecto, bastante inesperado». Un coronel de la Fuerza Aérea dio un paso al frente, observando a Janelle con nuevo interés. «Señorita, eso fue un trabajo impresionante. ¿Dónde aprendió a diagnosticar sistemas así?» Antes de que Janelle pudiera responder, Preston se interpuso con naturalidad entre ambos. «Una corazonada afortunada, coronel. Pero debo admirar su iniciativa», dijo girándose hacia Janelle con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. «Tal vez podríamos aprovechar a alguien con su perspectiva única. Un periodo de prueba como consultora, empezando mañana». No era una pregunta. Los inversionistas parecían complacidos por esta muestra de magnanimidad, sin notar el cálculo frío en los ojos de Preston. Janelle lo reconoció por lo que era. No podía despedirla ahora sin parecer mezquino y arriesgarse a perder el favor de los inversionistas, pero no tenía ninguna intención de hacer su estadía cómoda. «Acepto», dijo Janelle simplemente. Mientras los inversionistas rodeaban a Preston con un renovado entusiasmo por el proyecto Skyhawk X, Janelle guardaba sus herramientas en silencio. Liam se acercó, aún sonriendo. «Eso fue increíble», dijo. «Nunca había visto a nadie». «Callarlos así», completó Janelle con una pequeña sonrisa. «Solo hice lo que sé». Horas más tarde, después de que los inversionistas se hubieran marchado y el hangar estuviera vacío, salvo por un equipo mínimo, Janelle caminó sola hacia el estacionamiento. Su ropa estaba manchada de grasa y sus manos ennegrecidas pese a múltiples lavados. El guardia de seguridad apenas miró su credencial temporal al salir. Ya en la privacidad de su auto, Janelle por fin se permitió un momento de triunfo. Sacó una fotografía desgastada de su cartera. Un hombre negro sonriente con bata de ingeniero, posando junto a un prototipo de motor a reacción. «Un paso más cerca, papá», susurró,
tocando con ternura la imagen desvaída antes de arrancar el coche y perderse en la noche. A la mañana siguiente, Janelle regresó a Ether Dynamics con la bolsa de herramientas de su padre y una determinación silenciosa. Se había ido el elemento sorpresa. Ese día enfrentaría de lleno un entorno laboral que ya había decidido que ella no pertenecía allí. En cuanto Janelle entró al hangar, la atmósfera cambió. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los ingenieros que habían presenciado la demostración del día anterior, de repente encontraron sus pantallas de computadora increíblemente interesantes. Algunos técnicos junior le ofrecieron asentimientos tímidos, pero la mayoría simplemente fingió no verla. Harlan Tate estaba en la estación de trabajo central, rodeado por su círculo interno de ingenieros senior. Cuando vio a Janelle, su rostro se endureció. Vaya, si no es el nuevo truco publicitario de Preston, anunció, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Vienes a hacer más trucos de salón? Algunos ingenieros rieron, aunque su diversión parecía forzada. Janelle mantuvo una expresión neutral mientras se acercaba a la estación de trabajo donde Liam estaba ocupado ingresando datos. «Buenos días», dijo en voz baja. Liam alzó la vista, y su rostro mostró alivio al ver una presencia amigable. «Me alegra que hayas vuelto. No estaba seguro de que lo harías después de ayer. Se necesita más que unos cuantos desplantes para ahuyentarme», respondió Janelle, dejando su bolsa. «Bueno, me asignaron a ayudarte a instalarte. Orden directa de Preston», dijo Liam, bajando la voz. «Aunque entre nosotros creo que espera que te abrume todo esto y renuncies antes del almuerzo». Los labios de Janelle se curvaron en una leve sonrisa. Entonces va a decepcionarse. Mientras Liam la guiaba hacia una estación de trabajo en la periferia del área principal, lejos de la acción central y junto a un armario de suministros, Janelle observó la dinámica social del hangar. El grupo de ingenieros mayores que rodeaba a Harlan claramente dirigía el lado técnico de las cosas. Sus décadas de experiencia les ganaban respeto y deferencia por parte del personal más joven. También notó que eran, sin excepción, hombres blancos de más de 50 años. «Esos son los de la vieja guardia», explicó Liam, siguiendo su mirada. «Han estado aquí desde que Ether era solo una startup de defensa. La mayoría trabajó juntos en Lockheed o Boeing antes de que Preston los reclutara. Y no les gusta el cambio», observó Janelle. Liam soltó una risita. «Eso es decir poco. Apenas toleran los sistemas informáticos de esta década». Después de configurar sus credenciales y explicarle los protocolos básicos, Liam vaciló un momento. «Mira, debería advertirte. Ellos piensan que estás aquí solo como una contratación por diversidad, una marioneta de relaciones públicas para que Preston la muestre ante los inversionistas y los medios». «Qué irónico», dijo Janelle, «considerando que Preston estaba listo para humillarme ayer». «Preston juega todas las cartas», respondió Liam, encogiéndose de hombros. «Si fallas, eres una broma. Si tienes éxito, él se lleva el crédito por haberte descubierto. De cualquier forma, él gana». «Ya veremos», murmuró Janelle. A medida que avanzaba la mañana, le asignaron pruebas diagnósticas básicas. Trabajo muy por debajo de la complejidad que había manejado el día anterior. Completó cada tarea con precisión meticulosa, negándose a dar a nadie munición contra su competencia. Durante un descanso, Liam se le acercó con 2 vasos de café, ofreciéndole uno. «¿Quieres ver algo interesante? Si te animas a explorar un poco». Intrigada, Janelle lo siguió por un laberinto de pasillos hasta una sección poco usada de las instalaciones. Liam pasó su tarjeta por un lector junto a una puerta polvorienta marcada como «Archivo de almacenamiento B». «Ya nadie viene por aquí», explicó mientras entraban en una sala tenuemente iluminada, llena de archivadores metálicos y viejos terminales de computadora. Digitalizaron la mayoría de los diseños antiguos hace años, pero algunas cosas nunca se subieron al sistema. Janelle pasó los dedos por un cajón etiquetado como Proyecto Horizontes 2004-2007. Algo en ese rango de fechas hizo que su corazón latiera más rápido. Liam se dirigió a una esquina donde tubos de planos estaban apilados de forma descuidada. «Encontré estos mientras buscaba catálogos de piezas el mes pasado. Mira esto». Con cuidado, desenrolló un plano descolorido sobre una mesa polvorienta. A Janelle se le cortó la respiración. El esquema mostraba un sistema de propulsión experimental con una toma de aire distintiva, un diseño que reconoció al instante. «Esto se parece a...», comenzó y luego se detuvo. «¿A qué?», la animó Liam. «A nada. Solo me recuerda a algo que vi una vez».
Janelle estudió el plano detenidamente, notando la fecha de diseño, junio de 2006. Su padre aún vivía entonces. Mientras salían del archivo, la mente de Janelle se llenó de preguntas. Los elementos del diseño eran inquietantemente similares a los bocetos que había visto en el taller de su padre. Bocetos en los que él trabajó en los meses antes de su muerte. De vuelta en su estación de trabajo, Janelle estaba absorta en sus pensamientos cuando emergió un recuerdo. Ella, de niña, sentada en el regazo de su padre mientras él le explicaba un diagrama de un motor complejo. El doctor, Elijah Carter, brillante ingeniero aeroespacial y padre devoto, había logrado que incluso los conceptos más avanzados fueran comprensibles para su curiosa hija. El secreto está en el flujo, Nell, solía decirle con voz cálida y apasionada. El aire y el combustible deben bailar perfectamente. Demasiado de uno u otro, y la música se detiene. El recuerdo fue interrumpido por un alboroto en la consola central. Un sistema de calibración mostraba lecturas erráticas. Los ingenieros se agruparon, debatiendo las posibles causas. Janelle se acercó con cautela, estudiando las lecturas a la distancia. Algo no cuadraba en el patrón de fluctuación. No era consistente con una variación normal del sistema. Antes de que pudiera comentar su observación, la voz de Harlan cortó la conversación. Carter, ya que tienes tantas ganas de lucirte, ¿por qué no echas un vistazo? El desafío era claro. Si tenía éxito, la resentirían. Si fallaba, confirmarían sus bajas expectativas. Janelle dio un paso al frente, consciente de todas las miradas sobre ella. Revisó cuidadosamente los datos de diagnóstico y notó de inmediato que los parámetros de calibración habían sido modificados respecto a los valores estándar. Los cambios eran sutiles. Alguien habría tenido que desactivar manualmente los protocolos de seguridad para realizarlos. La presión de la válvula de entrada está configurada demasiado alta, dijo finalmente. Si intentamos arrancar el sistema con estos ajustes, podríamos volar el compresor auxiliar. Harlan frunció el ceño. Imposible. Yo revisé esos ajustes esta mañana. Entonces alguien los cambió desde la última vez que los revisaste, respondió Janelle con calma, abriendo el registro del sistema. There at 10:40 a.m., parameter adjustments outside normal range. The timestamp corresponded to when she'd been in the archives with Liam, when her workstation had been unattended. A tense silence fell over the group as the implications became clear. Someone had tampered with the system, and the blame would have fallen on Janelle when it failed. Ahí, a las 10:47 a.m., ajustes de parámetros fuera del rango normal. La marca de tiempo coincidía con el momento en que ella había estado en los archivos con Liam, cuando su estación de trabajo había quedado desatendida. Un silencio tenso se apoderó del grupo al comprender las implicaciones. Alguien había manipulado el sistema, y la culpa habría recaído en Janelle cuando éste fallara. La expresión de Harlan pasó del escepticismo a algo indescifrable. Sin decir una palabra, restableció los parámetros a sus valores correctos. El sistema se estabilizó de inmediato. «Buena suerte», murmuró, pero sus ojos se entrecerraron con sospecha hacia su equipo. Más tarde esa tarde, Preston citó a Janelle en su oficina, un espacio de vidrio con vista al hangar. A diferencia de las estaciones de trabajo desordenadas de abajo, el dominio de Preston era minimalista e inmaculado, con un único modelo del Skyhawk X expuesto con orgullo sobre su escritorio. «Señorita Carter», la saludó Preston con una sonrisa corporativa que nunca llegó a sus ojos. «He estado escuchando reportes interesantes sobre su primera semana». «Espero que hayan sido positivos», respondió Janelle con neutralidad. Preston se recostó en su silla, estudiándola. «Sabes, en los negocios el tiempo lo es todo. Saber cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo arreglar las cosas», hizo una pausa cargada de intención, «y cuándo dejarlas rotas». La amenaza era sutil, pero inconfundible. «Solo estoy haciendo el trabajo para el que me contrataron, señor Maddox». «Sí, bueno, recuerde que su papel aquí es estrictamente consultivo. Está aquí para observar y ofrecer aportes cuando se le solicite». Su sonrisa se tensó. «No para interrumpir procedimientos establecidos, ni cuestionar al personal senior». Cuando Janelle regresó a su estación de trabajo, sintió las miradas que la seguían por el piso del hangar. La noticia del sistema de calibración manipulado se había esparcido, y con ella comenzaron a formarse divisiones. Algunos ingenieros la miraban con mayor sospecha, otros con un respeto renuente. Abrió un panel de mantenimiento para comenzar su tarea de la tarde y se quedó inmóvil.
Grabado en el metal interior, apenas visible a menos que se lo buscara intencionadamente, había un mensaje. La verdad está enterrada en el jet azul. La caligrafía era inconfundible. La misma letra inclinada que su padre usaba en sus cuadernos. Esa noche, después de que la mayoría del personal se hubiera ido, Janelle y Liam se quedaron para trabajar en un diagnóstico de sistema que Harlan les había asignado con urgencia justo antes de marcharse. Una maniobra transparente para castigarla con horas extra. No tienes que quedarte, le dijo Janelle mientras trabajaban. Esto claramente es una tarea inútil para castigarme. Liam se encogió de hombros. No me molesta. Además, aprendo más viéndote trabajar que en mis primeros 6 meses aquí. Mientras probaban varios parámetros del sistema, Janelle introdujo una secuencia que a Liam le pareció inusual. Espera, eso no es un protocolo estándar, dijo observando cómo ella introducía un algoritmo complejo. ¿Qué estás haciendo? Es una técnica de anulación del sistema, explicó Janelle. A veces hay que pasar por alto los controles estándar para ver lo que realmente está ocurriendo debajo. Liam miró fijamente la secuencia de código. Nunca había visto este enfoque antes. No está en ninguno de nuestros manuales. Eso es porque no es una técnica de Ether, dijo Janelle con una pausa. Luego añadió en voz baja. Me la enseñó mi padre. El reconocimiento apareció en los ojos de Liam. ¿Tu padre, Carter, Elijah Carter? ¿El ingeniero que murió en ese accidente de prototipo hace unos 15 años? Las manos de Janelle se detuvieron sobre el teclado. Hace 18 años, corrigió. Pero sí, lo leí en la escuela. Era brillante. Sus artículos sobre dinámica de propulsión aún se citan en los programas de ingeniería aeroespacial. La expresión de Liam cambió a una de asombro. Por eso sabes todo esto. La expresión de Liam cambió a una de asombro. Eres su hija. Janelle asintió lentamente. Te agradecería que también mantuvieras eso en secreto. Por supuesto. ¿Pero por qué? Ese legado podría abrirte muchas puertas aquí. Si la Junta supiera quién eres. Si supieran quién soy, interrumpió Janelle, bajando la voz a un susurro. Me enterrarían como lo hicieron con él. El ceño de Liam se frunció. ¿Qué quieres decir? El informe oficial dijo que fue una falla mecánica durante un vuelo de prueba. Los ojos de Janelle se endurecieron. Mi padre revisaba 3 veces cada sistema antes de cada prueba. Llevaba semanas advirtiendo a la empresa sobre fallas de diseño. Lo ignoraron y luego lo culparon cuando ocurrió exactamente lo que había predicho. ¿Y crees que alguien aquí fue responsable? Sé que lo fueron, respondió Janelle, cerrando el panel de mantenimiento. Y voy a probarlo. El silencio de la madrugada en la sala de archivos de Ether Dynamics envolvía a Janelle mientras comparaba metódicamente plano tras plano. Había llegado 2 horas antes de su turno, usando la credencial temporal que Liam había programado para darle acceso a zonas restringidas. El riesgo valía la pena. Extendidos ante ella había 2 juegos de diseños. Copias digitalizadas de los prototipos de su padre de hace 18 años y los planos actuales del Skyhawk X que había descargado del servidor de la empresa. A simple vista, parecían completamente distintos. Nomenclatura diferente, especificaciones de materiales distintas, incluso filosofías de diseño opuestas. Pero Janelle no miraba los detalles superficiales. Estaba observando la estructura. «Aquí estás», susurró, pasando el dedo por un sistema de suministro de combustible distintivo en los planos del Skyhawk X. La configuración era única. Un patrón de flujo hexagonal modificado que optimizaba la combustión mientras reducía la firma térmica. Era casi idéntico a un diseño que su padre había creado, aunque con materiales actualizados y dimensiones levemente alteradas. Abrió otra comparación: el enrutamiento de energía auxiliar. Una vez más, debajo de cambios estéticos y componentes renombrados, la innovación central era inconfundible. El trabajo de Elijah Carter, reempaquetado y renombrado. Janelle se recostó, con el corazón latiendo con fuerza. No era coincidencia ni pensamiento de diseño convergente. Alguien había tomado los conceptos revolucionarios de su padre, conceptos que murió probando, y había construido el producto insignia de la compañía sobre ellos, sin darle crédito. Esa noche, su investigación continuó en casa. Sentada en la mesa de la cocina, con su portátil y una taza de café frío, Janelle escarbó entre artículos de noticias antiguos y publicaciones de la industria. La mayoría describían la muerte de su padre como un accidente trágico,
un brillante ingeniero perdido por una falla mecánica durante un vuelo de prueba rutinario. Pocos cuestionaban la narrativa oficial, pero un pequeño artículo en un boletín de la industria llamó su atención. Listaba al personal presente durante el vuelo fatal, incluyendo pasantes y personal de apoyo. Cerca del final de la lista, P. Maddox, pasante de ingeniería. Janelle se quedó mirando el nombre. Preston Maddox había estado allí cuando su padre murió. No solo en la empresa, sino en el sitio de prueba. Una búsqueda más profunda reveló que Preston había sido un estudiante de posgrado en el MIT, haciendo su pasantía en la empresa predecesora de Ether, Coleman Aerospace. Su tesis se había enfocado en sistemas de propulsión de próxima generación, la misma tecnología que su padre desarrollaba. «Tú estabas ahí», murmuró Janelle, mirando una foto borrosa de un Preston mucho más joven, al fondo de una foto grupal. «¿Viste lo que pasó?» Al día siguiente, Janelle llegó al trabajo y encontró a Liam con un ánimo inusualmente sombrío. Cuando estuvieron solos en la estación de café, Liam finalmente habló. «Preston me llamó a su oficina ayer», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie estuviera al alcance del oído. «Me ofreció un ascenso al equipo de integración». «Eso es genial», dijo Janelle, aunque algo en la expresión de Liam le indicó que no lo era tanto. «Había condiciones», continuó Liam, bajando aún más la voz. «Quería que te vigilara y que le informara si veía algo inusual en tu trabajo o en tu acceso a los sistemas». El rostro de Janelle se mantuvo neutral, aunque apretó un poco más fuerte su taza de café. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que lo pensaría», respondió Liam, mirándola a los ojos. «Luego fui a casa y grabé todo lo que dijo. Lo tengo todo. La oferta, las condiciones, incluso cuando insinuó que tus ideas no debían incluirse en la documentación oficial». Antes de que Janelle pudiera responder, las puertas del hangar se abrieron y entró un hombre mayor. Alto y delgado, con una mata de cabello blanco, se movía con la tranquila seguridad de alguien que ya no tenía nada que demostrar. Harlan se acercó de inmediato, ofreciéndole una rara sonrisa genuina. «Delaney, ¿qué te trae fuera del retiro?» «Solo revisando mi legado», respondió el hombre mayor, mientras recorría el hangar con la mirada, hasta que sus ojos se posaron en Janelle. Por un breve instante, algo parecido al reconocimiento cruzó su rostro. «Ese es Delaney Shaw», le susurró Liam a Janelle. «Uno de los fundadores originales, antes de que Preston comprara la participación mayoritaria. Se retiró hace unos 5 años, pero aún lo traen de vez en cuando como consultor». Durante toda la mañana, Janelle sintió los ojos de Delaney sobre ella mientras trabajaba. Cuando finalmente tomó su descanso para el almuerzo, lo encontró esperándola junto a la salida. «Eres la hija de Elijah», dijo sin preámbulos. No era una pregunta, sino una afirmación. Janelle dudó un momento, luego asintió una vez. Lo sospechaba. Tienes sus ojos y sus manos, la forma en que manipulas los componentes, con intención, como si estuvieras conversando con la máquina. El rostro curtido de Delaney se suavizó. «Fue el mejor ingeniero con el que trabajé». «¿Conocía bien a mi padre?» «Trabajamos juntos durante 6 años», respondió él. Delaney echó un vistazo a su alrededor y luego hizo un gesto hacia la salida. «Camina conmigo». Afuera, bajo el sol del patio para empleados, Delaney habló con más libertad. Estaba en las instalaciones el día del accidente. No en la sala de control, estaba en el laboratorio de fabricación, pero escuché la explosión. Sus ojos se perdieron en la distancia. Para cuando llegué, los equipos de emergencia ya estaban sacándolo de los restos. Janelle había escuchado esa historia antes, pero nunca de alguien que realmente estuvo allí. El informe oficial decía que fue una falla mecánica, una ruptura en la línea de combustible. La expresión de Delaney se endureció. «Eso fue lo que dijo el informe, pero usted no lo cree». El viejo ingeniero la estudió cuidadosamente antes de responder. «Tu padre vino a verme 2 días antes de la prueba. Tenía preocupaciones sobre unas modificaciones que habían hecho a su diseño. Modificaciones que él no había aprobado». «¿Qué clase de modificaciones?» «Le quitaron un sistema de seguridad que él había diseñado. Dijeron que era redundante, que agregaba peso innecesario». Delaney negó con la cabeza. «Elijah luchó contra eso, pero la gerencia lo anuló». Janelle sintió un escalofrío, a pesar del sol cálido. «¿Quién ordenó la modificación?» «Ese es el problema. La orden vino por los canales oficiales, pero después nadie quiso asumir la responsabilidad. Todos los involucrados dejaron la empresa o, de pronto, no podían recordar los detalles.
Delaney se inclinó hacia ella. Aléjate, Janelle, antes de que te hagan lo mismo que le hicieron a tu padre. Cuando el viejo ingeniero se dio vuelta para irse, Janelle lo llamó. ¿Por qué me dices esto ahora? Delaney se detuvo. Porque fui un cobarde hace 18 años. Sabía que algo no estaba bien, pero guardé silencio para proteger mi trabajo, mi reputación. Sus ojos se encontraron con los de ella. Me he arrepentido todos los días desde entonces. Esa tarde, mientras una tormenta de verano se acercaba al aeródromo, Janelle se encontró sola en el estacionamiento. O eso creyó, hasta que un elegante Audi negro se detuvo junto a ella. La ventanilla se bajó, revelando a Preston Maddox con su habitual fachada pulida, aunque levemente descompuesta por la hora tardía. Señorita Carter, la llamó. ¿Podemos hablar un momento antes de que se vaya? La lluvia empezó a caer mientras Janelle se acercaba al auto, con una postura cautelosa. Preston la observó a través de la ventanilla abierta. Tengo entendido que hoy se presentó Delaney Shaw. Qué coincidencia, ¿no? ¿Lo es? Últimamente se ha vuelto poco confiable, propenso a teorías conspirativas y a reescribir la historia. La sonrisa de Preston era fría. Yo no le daría demasiado crédito a sus historias. No recuerdo haber mencionado ninguna historia. Algo brilló en los ojos de Preston, un cálculo en proceso. Dejemos el teatro, ¿sí? Sé quién eres, Janelle Carter. Lo supe en cuanto Recursos Humanos me envió tu solicitud. La lluvia se intensificó, empapando la chaqueta de Janelle, pero ella se mantuvo firme. Entonces también sabes por qué estoy aquí. Asumí que era por trabajo, pero tal vez tus motivos van más allá. Preston se inclinó hacia adelante. ¿Crees que eres la primera en escarbar los huesos? Tu padre tampoco supo cuándo detenerse. La amenaza flotó en el aire entre ellos, apenas audible sobre el tamborileo de la lluvia en el techo del auto. ¿Eso fue lo que pasó? Preguntó Janelle con voz firme a pesar del frío que se le colaba por los huesos. Él no quiso rendirse, así que ustedes se encargaron. La risa de Preston no tuvo rastro de humor. ¡Qué dramatismo! Tu padre murió en un trágico accidente. Un accidente causado por su propia terquedad y su negativa a adaptarse a las realidades prácticas. ¿Te refieres a su negativa a comprometer la seguridad por ganancias? Me refiero a su negativa a trabajar en equipo. La expresión de Preston se endureció. Una cualidad que, al parecer, su hija ha heredado. Con eso subió la ventanilla y se alejó, dejando a Janelle sola bajo la lluvia, con sus sospechas convertidas en certezas. Al día siguiente, durante una revisión rutinaria del Skyhawk X, Janelle descubrió algo inesperado. Oculto dentro de la compuerta de mantenimiento, parcialmente cubierto detrás de un conjunto de cables, había un pequeño módulo no estándar con una unidad de memoria dañada. Lo fotografió con cuidado en su lugar antes de retirarlo, anotando que no aparecía en ninguno de los esquemas oficiales. La carcasa era más antigua que los componentes circundantes. Su diseño recordaba a tecnología de casi 2 décadas atrás. ¿Qué escondiste?, susurró, pasando los dedos por la superficie rayada. Esa noche, Janelle, Liam y Sahana Patel, una ingeniera junior que recientemente había empezado a intercambiar miradas cómplices con ellos cada vez que Harlan o Preston hacían comentarios despectivos, se reunieron en el departamento de Janelle para examinar el misterioso módulo. Definitivamente no es equipo estándar de Ether, confirmó Sahana, examinando la placa de circuitos. La arquitectura es completamente diferente. Y mira la fecha de fabricación, 2007. El año en que murió mi padre, dijo Janelle en voz baja. Liam conectó la unidad dañada a su laptop. La mayoría de los datos están corruptos, pero tal vez pueda recuperar fragmentos. Horas de trabajo minucioso solo rindieron fragmentos de archivos cifrados, la mayoría demasiado dañados para descifrarlos. Pero justo antes de la medianoche, el programa de desencriptado de Liam finalmente logró abrir uno. Tengo algo, anunció, con la voz tensa por la emoción. El archivo recuperado era una grabación de audio, muy deteriorada pero parcialmente audible. Cuando la reprodujeron, el corazón de Janelle se detuvo al escuchar la voz de su padre, distorsionada pero inconfundible. Si este módulo está activo, no lo logré. Están usando Skyhawk para enterrar lo que construimos, por lo que morimos. La grabación terminó en estática, dejándolos en un silencio atónito. Lo sabía, susurró Janelle. Sabía que iban a hacer esto. ¿Pero a qué se refiere con «por lo que morimos?», preguntó Sahana. Grabó esto antes del accidente. No lo sé, admitió Janelle.
Pero esto prueba que el proyecto Skyhawk no es lo que Preston dice que es. Mi padre incrustó este mensaje para que alguien lo encontrara. Y ahora lo encontramos, dijo Liam con expresión sombría. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? La respuesta llegó antes de lo esperado. Al día siguiente, Preston convocó a una reunión de emergencia con la Junta para tratar asuntos de seguridad. Janelle no fue invitada, pero Liam logró acceder a las actas después. El lenguaje era cuidadosamente corporativo, pero el mensaje era claro. Preston había convencido a la Junta de que los métodos poco convencionales de Janelle representaban riesgos para la tecnología propietaria. Su acceso sería restringido y su trabajo estrictamente supervisado. Está tratando de arrinconarte, explicó Liam mientras revisaban el documento. Quiere hacerte imposible encontrar algo más sin activar protocolos de seguridad. Entonces tenemos que trabajar más rápido, replicó Janelle con una determinación aún más firme. Antes de que entierre la verdad por completo, nubes grises colgaban bajas sobre el aeródromo mientras el Skyhawk X se preparaba para su vuelo de prueba programado. En la sala de control, los ingenieros monitoreaban los sistemas, mientras Preston entretenía a un grupo de funcionarios del Departamento de Defensa que habían venido a observar la demostración. Janelle se encontraba en el fondo de la sala, técnicamente allí como consultora, pero en la práctica, marginada por las nuevas restricciones impuestas por Preston. Observaba al piloto de pruebas, Rick Donovan, realizar los chequeos previos al vuelo con eficiencia profesional. Todos los sistemas nominales, informó Rick por el canal de comunicación. Listo para la secuencia de arranque del motor. Harlan, desde la consola principal, dio luz verde. Autorizado. Proceda con el protocolo de prueba Alpha 7. Mientras los motores se encendían, los ojos de Janelle permanecieron fijos en una lectura específica. El sistema de energía auxiliar que ella había modificado días antes. Sin autorización, había instalado un sistema de anulación manual que pasaba por alto los controles automatizados. Si algo salía mal con el sistema principal, el piloto podría activarlo directamente. El Skyhawk X rodó suavemente hacia la pista, su silueta aerodinámica brillando a pesar del cielo nublado. La voz de Preston resonaba por la sala de control, mientras presumía ante los funcionarios sobre las capacidades de la aeronave. Esto revolucionará el apoyo aéreo táctico, proclamó. Tiempo de respuesta más rápido, mayor altitud operativa, mayor alcance, todo con una firma infrarroja reducida que lo hace prácticamente invisible para los sistemas de detección actuales. El jet aceleró por la pista y se elevó con gracia en el aire. Durante los primeros 8 minutos, todo transcurrió según lo planeado. El Skyhawk X ejecutó una serie de maniobras que demostraron su agilidad y capacidad de respuesta. Luego, a 12.000 pies, algo cambió. Estoy detectando fluctuaciones en la red eléctrica principal, reportó Rick, con voz profesional pero tensa. Significativas. Pérdida de empuje. Harlan se inclinó hacia adelante, súbitamente alerta. Lecturas confirman degradación de potencia. Cambia a sistemas de respaldo. Sistemas de respaldo sin respuesta, respondió Rick. Los controles primarios se están volviendo lentos. La atmósfera en la sala de control cambió instantáneamente de una demostración segura a una situación de crisis. Los ingenieros se apresuraron a diagnosticar el problema mientras la aeronave comenzaba a perder altitud. ¿Qué está pasando?, exigió uno de los oficiales. La sonrisa de Preston había desaparecido. Solo una anomalía menor. Nuestros sistemas tienen redundancias. Motor principal fallando, interrumpió Rick, iniciando secuencia de reinicio. Janelle se abrió paso al frente, ignorando las protestas del personal de seguridad. Rick, escúchame. Hay un panel de control manual bajo la consola derecha, un interruptor negro con una tapa roja. Preston se giró hacia ella, furioso. ¿De qué estás hablando? Eso no existe. Lo veo, confirmó Rick. Activando ahora. Durante 3 segundos aterradores, no ocurrió nada. Luego las lecturas se estabilizaron cuando la energía auxiliar se redirigió a través del sistema modificado por Janelle. Tengo el control de nuevo, informó Rick con alivio evidente en la voz. Sistemas estabilizándose, regresando a la base. La sala de control estalló en una mezcla de actividad confusa, alivio y preguntas urgentes sobre lo que acababa de ocurrir. Pero la atención de Janelle permanecía en Preston, cuyo rostro había perdido todo color. ¿Instalaste un sistema no autorizado en mi avión?, susurró entre dientes, tomándola del brazo y apartándola de los demás.
Instalé una medida de seguridad, lo corrigió Janelle, liberándose de su agarre. Una que acaba de salvar a tu piloto de pruebas y a tu prototipo multimillonario. Esto es sabotaje, espionaje industrial. No, replicó Janelle, su voz alzándose a pesar de sí misma. Sabotaje fue lo que le hicieron a ese motor. Alguien comprometió deliberadamente el sistema de distribución de energía, de la misma forma exacta en que sabotearon el prototipo de mi padre hace 18 años. Los ojos de Preston se entrecerraron. No tienes pruebas de eso. Las tendré, prometió Janelle. Y cuando las tenga, todos sabrán lo que realmente le pasó al doctor Elijah Carter. Después de que el Skyhawk X aterrizara a salvo y el equipo de gestión de crisis tomara el control, Preston se apresuró a controlar la narrativa. En una rueda de prensa de emergencia, describió el incidente como un error rutinario que, según él, demostraba las excepcionales capacidades de seguridad del avión. No habrá una investigación formal, anunció ante los ingenieros reunidos. Nuestro equipo interno revisará los datos de telemetría y hará los ajustes necesarios antes del próximo vuelo de prueba. Janelle se puso de pie para objetar, pero Preston la interrumpió de inmediato. El contrato de consultoría de la señorita Carter queda suspendido hasta que se realice una revisión de seguridad. Seguridad la escoltará fuera de las instalaciones de inmediato. Cuando el personal de seguridad se acercó, Liam dio un paso al frente. Señor, con todo respeto, la intervención de Janelle salvó el avión. Deberíamos al menos... Eso es todo, señor Rivas, lo interrumpió Preston con frialdad. A menos que también quiera que se revise su estatus laboral. Esa noche, el teléfono de Janelle sonó con un número desconocido. Al contestar, una voz masculina habló en voz baja. Soy Rick Donovan, el piloto de prueba. ¿Cómo consiguió mi número? Liam me lo dio. Tenía que llamarte. Lo que hiciste con esa aeronave me salvó la vida hoy. Rick hizo una pausa. Pero me dijeron que no hablara del control manual. Dijeron que era una mejora confidencial del sistema que no debía discutirse. Lo están encubriendo, dijo Janelle sin sorprenderse. Como siempre. Mira, no sé qué está pasando entre tú y la gerencia, pero he volado suficientes prototipos para saber la diferencia entre un error rutinario y un sabotaje. La voz de Rick se endureció. Alguien quería que ese vuelo fallara. Después de colgar, Janelle se quedó sentada en su apartamento oscuro, dando vueltas al módulo de memoria dañado entre sus manos. El mensaje parcial de su padre resonaba en su mente una y otra vez. Están usando el Skyhawk para enterrar lo que construimos. Su suspensión podría haberla bloqueado fuera de Ether Dynamics, pero no había disminuido su determinación. Si acaso, el casi accidente solo había confirmado sus sospechas. A la mañana siguiente, llamó a Liam y a Sahana. Tenemos que construirlo, les dijo cuando llegaron a su apartamento. El diseño original de mi padre, el que ellos corrompieron. ¿Construirlo? Sahana la miró con escepticismo. ¿Cómo? No tenemos acceso a las instalaciones ni a los materiales. No necesitamos equipo de última generación, explicó Janelle, desplegando los cuadernos de su padre sobre la mesa de la cocina. Solo lo suficiente para probar que el concepto funciona, y más importante aún, que funciona con seguridad, sin los defectos que ellos introdujeron. Liam examinó los planos. Podríamos usar el viejo taller en el ala abandonada, la que está cerca de los archivos. Ya nadie va allí. Es arriesgado, advirtió Sahana. Si nos atrapan, es más arriesgado no hacer nada, respondió Janelle. El Skyhawk X volverá a volar, y la próxima vez puede que mi anulación no lo salve. Durante las siguientes 2 semanas, trabajando después de horas y los fines de semana, ensamblaron una versión a pequeña escala del sistema de propulsión original de Elijah Carter. Liam consiguió componentes prestados del almacén, mientras Sahana reprogramó equipo de prueba obsoleto para monitorear su prototipo. Mientras tanto, a pesar de su suspensión, Janelle continuó con su investigación. Reunió evidencia de similitudes de diseño entre el trabajo de su padre y el actual Skyhawk. Documentó las anulaciones de seguridad que habían sido eliminadas y creó una cronología que conectaba el ascenso de Preston en la empresa con la adquisición de la propiedad intelectual de Elijah. Su trabajo clandestino avanzaba bien hasta que una noche, Liam llegó al taller y encontró a Harlan Tate intentando acceder a la estación de trabajo de Janelle. ¿Qué haces aquí?, exigió Liam, bloqueando el paso del ingeniero mayor. Harlan dio un salto. Claramente no esperaba que hubiera nadie más. Podría preguntarte lo mismo.
Esta área está restringida. También lo está la estación de trabajo de otra persona, replicó Liam. ¿Qué estás buscando? Por un momento pareció que Harlan intentaría salir del paso con evasivas, pero luego sus hombros se hundieron. Preston me envió. ¿Quieres saber qué encontró Carter? ¿Qué evidencia tiene? ¿Evidencia de qué? La expresión de Harlan se volvió amarga. Tú sabes exactamente de qué. Los diseños robados, los protocolos de seguridad eliminados, todo eso. Si sabes eso, ¿por qué lo estás ayudando a encubrirlo? Preguntó Liam, genuinamente confundido. Porque hace 18 años yo firmé la aprobación de esas medidas de seguridad eliminadas, admitió Harlan, con la voz hueca. Preston me convenció de que eran redundantes, peso innecesario. Cuando el prototipo se estrelló y Elijah murió, supe lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. ¿Así que has estado cubriendo a Preston todos estos años? Él tiene pruebas de mi negligencia. Si se descubre la verdad sobre la muerte de Carter, enfrentaré cargos criminales. Los ojos de Harlan se encontraron con los de Liam. Tengo nietos, Rivas, una reputación. No puedo, no puedo ir a prisión a mi edad. Al día siguiente, la junta directiva de Ether Dynamics se volvió a reunir. Preston presionó por la terminación inmediata de Janelle y una clausura total del proyecto Skyhawk. Está inestable, argumentó Preston, obsesionada con teorías conspirativas sobre el accidente de su padre. Ha instalado modificaciones no autorizadas en nuestro prototipo y ha accedido a archivos restringidos. La votación parecía inclinarse a favor de Preston, hasta que Liam entró inesperadamente a la sala de juntas, llevando una memoria USB. Antes de que voten, dijo, dirigiéndose directamente a la junta. Deberías escuchar esto. Liam reprodujo la grabación de audio que había hecho semanas atrás. Preston ofreciéndole un ascenso a cambio de espiar a Janelle, admitiendo que conocía los diseños de su padre, e instruyéndolo para hacer desaparecer cierta documentación del sistema. La sala de juntas cayó en un silencio absoluto al terminar la grabación. El rostro de Preston había tomado un tono alarmante de rojo. Esto está completamente sacado de contexto, balbuceó. Ha sido editado, manipulado. La grabación completa está disponible para análisis forense, respondió Liam con calma. Incluye marcas de tiempo y metadatos. La presidenta de la Junta, una mujer severa de unos 60 años, se quitó las gafas lentamente. Creo que necesitamos reconsiderar esta votación y quizás abrir una investigación más exhaustiva sobre estas acusaciones. La votación para despedir a Janelle fracasó. En su lugar, la Junta autorizó una revisión interna del historial de desarrollo del proyecto Skyhawk y de las circunstancias que rodearon la muerte del Dr. Elijah Carter. Preston salió furioso de la sala, pero su derrota acababa de comenzar. Esa misma tarde, Janelle visitaba la tumba de su madre con flores frescas. Finalmente, se permitió derrumbarse. Quería ser como él, mamá, susurró, pasando los dedos sobre la lápida contigua, donde descansaban los restos de su padre. Soñaba con ser piloto de combate, con diseñar aviones que cambiaran el mundo, pero después de su muerte, no podía ni mirar una aeronave. Se secó las lágrimas. Pero ahora estoy terminando lo que él empezó. Estoy haciendo lo correcto. Sin que Janelle lo supiera, en ese mismo instante, Sahana hacía un descubrimiento crucial. La unidad de memoria que habían encontrado en el Skyhawk X finalmente había revelado sus secretos, después de semanas de recuperación meticulosa de datos. Cuando Janelle regresó a su apartamento, Liam y Sahana la esperaban. Sus rostros una mezcla de triunfo y seriedad contenida. «Lo tenemos todo», anunció Sahana, con la voz temblorosa de emoción. «Los diseños completos de tu padre, sus registros de prueba y...» Hizo una pausa. «Un sistema de anulación de seguridad que documentó antes de que le ordenaran retirarlo. El mismo sistema que habría evitado su accidente», añadió Liam en voz baja. Janelle miró la pantalla, los apuntes meticulosos de su padre y las pruebas condenatorias que contenían. Después de 18 años, la verdad finalmente estaba en sus manos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sahana. El teléfono de Janelle se iluminó con una notificación. Llevaba semanas siguiendo en redes sociales a un periodista tecnológico, conocido por su cobertura crítica sobre la innovación aeroespacial y la ética corporativa. Ahora tenía una historia para él. «Ahora», dijo con el dedo sobre el botón de contacto, «hacemos que todos sepan lo que pasó». Presionó enviar en un mensaje que lo cambiaría todo. «Tengo pruebas de diseños robados y de ingeniería peligrosa.
¿Prácticas en Ether Dynamics que llevaron a un accidente fatal hace 18 años? ¿Te interesa? La respuesta llegó casi de inmediato. Muchísimo. ¿Cuándo podemos hablar? El sol apenas asomaba por el horizonte cuando el teléfono de Janelle comenzó a vibrar sin parar. Durante la noche, el mundo tecnológico había explotado con la noticia. El artículo, Legado robado, cómo Ether Dynamics construyó un imperio sobre la genialidad de un hombre muerto, se había publicado a medianoche y ya era tendencia en todas las plataformas importantes. Janelle estaba sentada en la mesa de su cocina, el café enfriándose mientras deslizaba su dedo por las reacciones. El periodista, Marcus Webb, había hecho un trabajo magistral presentando las pruebas. Comparaciones lado a lado de los diseños de Elijah con los del Skyhawk X, testimonios de ingenieros anónimos y una línea de tiempo que conectaba el ascenso de Minendino Preston con la apropiación del trabajo de Elijah. Su teléfono volvió a sonar. Liam, ¿lo viste?, preguntó sin preámbulos. Lo estoy viendo ahora, respondió Janelle, con la voz firme a pesar del torbellino interno. Es más de lo que esperaba. Está en todas partes. Las acciones ya cayeron un 15% en el mercado previo a la apertura. Liam hizo una pausa. Y hay manifestantes reuniéndose frente a la sede de Ether. Janelle se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Una camioneta de noticias se había estacionado frente a su edificio. ¿Están aquí también? ¿Estás lista para esto? Una vez salgas por esa puerta, todo cambia. Janelle pensó en los 18 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de un legado brillante enterrado por la avaricia corporativa. Estoy lista desde el día en que murió. A media mañana, la historia ya había llegado a los principales medios. Imágenes en video mostraban a docenas de manifestantes afuera de Ether Dynamics, con carteles que exigían justicia y rendición de cuentas por el Dr. Elijah Carter. Las redes sociales estaban inundadas de hashtags como Minor Justicia para Elijah y Mirror Ether Miente, ambos en tendencia nacional. La respuesta de Preston fue rápida y despiadada. Un comunicado de prensa de Ether Dynamics negó categóricamente todas las acusaciones, describiéndolas como las invenciones vengativas de una empleada temporal resentida con una agenda personal. La empresa anunció que iniciaría acciones legales contra Janelle y contra el medio por difamación. Más dañina aún fue la campaña de difamación coordinada que siguió. De repente, aparecieron en línea expedientes falsificados de supuestas faltas laborales. Alegaciones de que Janelle había sido despedida de trabajos anteriores por incompetencia, que tenía un historial de hacer falsas acusaciones contra empleadores, incluso insinuaciones de que sufría inestabilidad mental, obsesionada con teorías conspirativas sobre la muerte de su padre. Están tratando de destruir tu credibilidad, dijo Sahana mientras se reunían en el apartamento de Liam, que se había convertido en su centro de operaciones improvisado desde que el edificio de Janelle estaba rodeado de reporteros. Era de esperarse, respondió Janelle, su exterior calmado ocultando el dolor de ver su carácter tan públicamente atacado. Preston tiene demasiado que perder. Vas a intentar todo. La buena noticia, intervino Liam, es que la gente no se lo está creyendo. La evidencia técnica es demasiado contundente, y la reputación de tu padre en la comunidad de ingenieros era intachable. Esa misma tarde, Janelle recibió una llamada inesperada de Marcus Webb. Esta historia está explotando más de lo que jamás he cubierto, le dijo. Tech Insight quiere hacer un segmento de entrevista en vivo contigo esta noche. ¿Estás dispuesta? A pesar de su carácter reservado, Janelle entendía la importancia de tomar control del relato. Sí, respondió. Lo haré. La entrevista, realizada por videollamada desde el apartamento de Liam, marcó un punto de inflexión. Frente a las preguntas escépticas del presentador, Janelle mostró una confianza tranquila y un conocimiento técnico que impresionaron a los espectadores. No se quejó ni hizo acusaciones sin fundamento. Simplemente presentó hechos, refutando con serenidad los ataques personales en su contra mientras redirigía la atención hacia el legado de su padre y la evidencia contenida en la unidad de datos. Esto no se trata de venganza, explicó con voz firme. Se trata de verdad y rendición de cuentas. Mi padre dedicó su vida a crear aeronaves más seguras y eficientes. La tecnología que desarrolló podría haber adelantado décadas la ingeniería aeroespacial avanzada. En lugar de eso, fue robada,
despojada de sus características críticas de seguridad y utilizada para generar ganancias corporativas. Cuando el presentador le preguntó si tenía pruebas que vincularan directamente a Preston con la muerte de su padre, Janelle fue cuidadosa y precisa. Lo que tenemos es prueba de que los sistemas de seguridad diseñados por mi padre fueron eliminados deliberadamente antes del vuelo de prueba en el que murió. Los mismos sistemas que habrían evitado el accidente. Tenemos documentación que demuestra que Preston Maddox estuvo presente durante esa prueba y que más tarde incorporó los diseños de mi padre en proyectos que presentó como innovaciones propias. La evidencia habla por sí sola. Al finalizar la entrevista, la opinión pública se había volcado decididamente a favor de Janelle. Su inteligencia, integridad y respuestas mesuradas conquistaron a los escépticos y fortalecieron el apoyo de quienes ya estaban de su lado. En Ether Dynamics, la cultura interna comenzaba a fracturarse. Ingenieros jóvenes que habían presenciado de primera mano la pericia de Janelle empezaron a cuestionar la versión oficial de la compañía. Susurros en las salas de descanso y mensajes cifrados intercambiados después del horario laboral se transformaron en una rebelión silenciosa. Comenzaron a llegar correos anónimos a la bandeja de entrada de Janelle. Diseños enterrados, documentación de pruebas fallidas ocultas, incluso imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Harlan accediendo a su estación de trabajo la noche antes del casi accidente del Skyhawk. La represa se está rompiendo, dijo Liam mientras revisaban la avalancha de nueva evidencia. La gente tiene miedo de quedar del lado equivocado cuando todo esto salga a la luz. El descubrimiento más importante vino de una fuente inesperada. Tarde en la noche, mientras Janelle revisaba documentación técnica, Liam irrumpió en el departamento con el rostro encendido de emoción. «Lo encontré», anunció, dejando su laptop sobre la mesa. «El registro de la caja negra del accidente de tu padre». Janelle lo miró, apenas atreviéndose a tener esperanzas. «Eso es imposible. La empresa dijo que fue destruida en el incendio». «Mintieron», respondió Liam, abriendo un archivo que mostraba un registro dañado pero parcialmente legible. «He estado accediendo sistemáticamente a discos archivados de esa época, y lo encontré enterrado en un sistema de respaldo que fue dado de baja hace años. Está dañado, pero hay suficientes datos para analizar los parámetros de vuelo previos al accidente». Pasaron horas examinando los datos fragmentados, reconstruyendo los últimos momentos de la vida de Elijah Carter. El registro mostraba exactamente lo que Delaney había sugerido. El prototipo había sufrido una falla catastrófica, precisamente en el sistema donde se había eliminado la anulación de seguridad. «Esto prueba que no fue una falla mecánica ni un error del piloto», susurró Janelle, siguiendo con el dedo la onda que representaba los últimos momentos de su padre. El sistema falló exactamente como él predijo que lo haría. Al día siguiente, Janelle recibió un mensaje de texto desde un número encriptado. «No todos los contratistas de seguridad siguen siendo leales cuando descubren que han estado protegiendo criminales. Garaje Plaza Norte, nivel 3, medianoche». A pesar de las preocupaciones de Liam y Sahana sobre el mensaje misterioso, Janelle estaba decidida a encontrarse con este posible informante. «Si hay siquiera una posibilidad de que tenga información sobre mi padre, tengo que ir». El garaje estaba débilmente iluminado y extrañamente silencioso cuando Janelle llegó poco antes de la medianoche. Había tomado precauciones. Liam estaba estacionado cerca con vista directa a la entrada, y Sahana monitoreaba una transmisión en vivo desde el teléfono de Janelle, escondido en su bolsillo. A la medianoche exacta, se escucharon pasos resonando en la estructura de concreto. Una mujer emergió de las sombras, alta, atlética, con el cabello gris cortado al ras y la actitud hiperalerta de alguien acostumbrado a evaluar amenazas. «Janelle Carter», dijo la mujer, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Soy Catherine Reeves. Fui jefa de seguridad interna en Coleman Aerospace durante la época de la muerte de tu padre». «¿Usted estaba allí?», preguntó Janelle con el corazón acelerado. «Yo era la responsable de asegurar el sitio de pruebas ese día». La expresión de Catherine se mantuvo neutral, pero sus ojos reflejaban pesar. «Lo que estoy a punto de darte podría costarme cargos penales por violar varios acuerdos de confidencialidad, pero hay cosas que importan más que los contratos legales». Le entregó a Janelle una unidad USB. Son memorandos internos de hace 18 años que debieron ser destruidos durante la fusión con Ether. Correos electrónicos que muestran que Preston Maddox presionó específicamente al coordinador de pruebas para continuar,
a pesar de las preocupaciones de seguridad de tu padre. Janelle miraba el pequeño dispositivo en la palma de su mano. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hablar hace años? Miedo. Proteger mi carrera. Vergüenza, respondió Catherine, desviando la mirada. Las razones cobardes de siempre. Pero al ver cómo la historia se repite con el Skyhawk X, ya no podía quedarme callada. Cuando Catherine se giró para marcharse, Janelle la llamó. ¿Testificarías si llega a ser necesario? La exjefa de seguridad se detuvo, con la mirada cansada. Si significa justicia para Elijah Carter. Sí, mientras Janelle aseguraba esa prueba crucial, Preston hacía sus propios movimientos desesperados. Convocó a una reunión de emergencia con la Junta y propuso una reestructuración corporativa total. Vender la división Skyhawk a una subsidiaria extranjera, borrar los vínculos entre los proyectos actuales y los diseños pasados, y cambiar el rumbo de Minomisfeminium, la compañía, hacia nuevas tecnologías. Esta es nuestra única opción para contener el daño mediático y proteger el valor para los accionistas, argumentó Preston ante los miembros de la Junta. Hay que cortar el miembro infectado para salvar el cuerpo. Lo que Preston no sabía era que la reunión estaba siendo transmitida en vivo a los inversionistas, una medida de transparencia implementada apresuradamente por miembros preocupados de la Junta. Cuando se acercaba la votación para aprobar su plan de reestructuración, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Liam entró primero, seguido por Janelle y Saana. Detrás de ellos venían Marcus Webb y un camarógrafo. Antes de que voten, anunció Janelle a la atónita Junta, hay evidencia que necesitan ver. A pesar de las airadas objeciones de Preston, la presidenta de la Junta permitió que Janelle continuara. En la pantalla de presentaciones mostraron el registro de la caja negra, los correos electrónicos de la oficial de seguridad y el testimonio de 3 ingenieros que habían trabajado con Elijah y presenciado las acciones de Preston. La evidencia era condenatoria e irrefutable. Los inversionistas que seguían la transmisión comenzaron a inundar a la compañía con llamadas. La reunión de la Junta se convirtió en un caos. Preston gritó acusaciones de espionaje corporativo y amenazó con demandas contra todos los presentes. Pero nadie lo escuchaba ya. Los accionistas habían visto suficiente. La votación para la reestructuración fue rechazada por unanimidad. Y una moción para suspender a Preston, pendiente de una investigación completa, fue aprobada con un solo voto en contra, el suyo. Las semanas siguientes a la suspensión de Preston fueron un torbellino en Ether Dynamics. La Junta nombró como directora ejecutiva interina a la doctora Cynthia Morrow, ex coronel de la Fuerza Aérea, doctora en Ingeniería Aeroespacial y con una reputación de integridad inquebrantable. Pocos sabían que había sido compañera de posgrado de Elijah Carter. Janelle fue reincorporada con una disculpa formal y se le concedió acceso irrestricto a los archivos de la empresa para continuar su investigación. El ambiente en el hangar se había transformado. Ingenieros que antes la despreciaban ahora buscaban su opinión. El círculo cercano de Harlan Tate se disolvió, cada miembro tratando de distanciarse del creciente escándalo. En su primer día de regreso, Janelle encontró una nota manuscrita sobre su estación de trabajo. Mi oficina, 2 p.m. C. Morrow. La oficina de la doctora Morrow era austera, en contraste con el espacio elaborado de Preston. En lugar de arte moderno y símbolos de estatus, las paredes mostraban esquemas aeroespaciales, premios técnicos y una foto enmarcada de una joven Cynthia junto a un grupo de ingenieros, entre ellos Elijah Carter. Tu padre era brillante, dijo Morrow sin rodeos al ver entrar a Janelle. Demasiado brillante para que algunos pudieran soportarlo. Dejé el sector privado porque no podía seguir viendo a hombres mediocres llevarse el crédito por trabajos excepcionales, especialmente cuando venían de personas que consideraban externas. Empujó un expediente por el escritorio hacia ella. He autorizado el acceso completo a los archivos de diseño de tu padre. Todo lo que Ether adquirió de Coleman Aerospace, incluidos proyectos que fueron enterrados por ser demasiado avanzados para la tecnología de su tiempo. Janelle abrió el archivo con manos temblorosas. Dentro había planos que nunca había visto, conceptos que su padre había desarrollado, pero que nunca tuvo la oportunidad de construir. Entre ellos, un sistema de propulsión híbrido revolucionario, que parecía sacado de décadas en el futuro. Esto podría cambiarlo todo, susurró Janelle, siguiendo con el dedo el diseño elegante. Eso es lo que creía tu padre, respondió Morrow.
Y lo que Preston temía. A medida que la investigación avanzaba, la presión sobre Harlan Tate se intensificó. Atrapado entre su lealtad a Preston y el peso de su conciencia, finalmente cedió. En una declaración jurada ante la Junta, admitió que Preston había ordenado la eliminación del sistema de seguridad de Elijah para poder mostrar una función no probada durante una demostración para inversionistas. La misma función que falló en pleno vuelo. Preston dijo que el sistema de seguridad ocultaba las capacidades de rendimiento, confesó Harlan con la voz hueca por el remordimiento. Dijo que Elijah era demasiado protector, que el sistema rendiría mejor sin las rueditas, como él las llamaba. Cuando ocurrió el accidente, Preston fue el primero en sugerir que se trató de un error del piloto. Tenía la documentación lista, mostrando que Elijah había estado trabajando demasiadas horas, insinuando que la fatiga pudo haber afectado su juicio. La confesión sacudió a la empresa y a toda la industria. Se abrieron investigaciones tanto por parte de la FBI como del Departamento de Justicia, y se congelaron los activos de Preston mientras se iniciaban diligencias penales. Para Janelle, la reivindicación fue agridulce. La justicia para su padre por fin estaba al alcance, pero el precio había sido 18 años de ausencia, de potencial sin cumplir, de una hija creciendo sin la guía de su padre. El desgaste de la lucha comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Una noche, mientras Janelle y Liam trabajaban en la reconstrucción de uno de los diseños de Elijah, las tensiones que se habían ido acumulando finalmente estallaron. «Tienes que dar un paso atrás», insistió Liam después de que Janelle completara su tercera noche consecutiva sin dormir. «Hemos ganado. Preston está acabado. La verdad salió a la luz». «No es suficiente», insistió Janelle, con los ojos enrojecidos por el agotamiento. «Tenemos que reconstruir cada diseño, probar cada concepto, asegurarnos de que su legado completo sea restaurado». «¿A qué costo?», demandó Liam. «Te estás destruyendo a ti misma. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo es suficiente?». Janelle dejó caer sus herramientas con un golpe seco. «Termina cuando se haga justicia, cuando el nombre de mi padre esté completamente limpio y su trabajo sea reconocido. Esto ya no se trata solo de justicia», argumentó Liam, su voz suavizándose. «Está empezando a volverse una obsesión. Ya expusimos la verdad. Tu padre querría que vivieras tu vida ahora, no que la sacrificaras por su recuerdo». «No me digas lo que querría mi padre», replicó Janelle, la voz quebrándose, las lágrimas amenazando. «Tú no lo conociste». «No, pero te conozco a ti», respondió Liam con ternura. «Y me preocupa que estés persiguiendo fantasmas en lugar de construir tu propio futuro». La discusión dejó una grieta entre ellos. No era hostilidad, sino una diferencia fundamental de perspectiva que ninguno de los dos podía salvar fácilmente. Al día siguiente, Sahana hizo un descubrimiento que reavivó la determinación de Janelle. Enterrado en los registros de vuelo de la compañía, encontraron evidencia de un vuelo de prueba confidencial programado apenas una semana después de la muerte de Elijah. Un vuelo utilizando una aeronave con especificaciones inquietantemente similares al último diseño de Elijah. «Ni siquiera esperaron a que enterraran su cuerpo», dijo Sahana, con la voz tensa por la rabia. «Tomaron su trabajo y lo reempaquetaron de inmediato bajo otro nombre». Esa noche, al regresar a su taller después del horario habitual, Janelle encontró la puerta entreabierta. Dentro, los cajones estaban revueltos, archivos esparcidos por el suelo. El cuaderno de su padre, el que contenía sus notas personales y observaciones, había desaparecido. Las cámaras de seguridad mostraban a una figura enmascarada que burlaba los cerrojos electrónicos con un código maestro administrativo. La complexión y los movimientos del intruso sugerían a alguien familiarizado con la distribución de las instalaciones, pero su identidad seguía oculta. «Tiene que ser Preston», insistió Liam cuando Janelle lo llamó. «O alguien que trabaja para él». «Quien quiera que sea, está desesperado», respondió Janelle. «Lo que significa que estamos cerca de algo que no quieren que encontremos». El allanamiento la dejó sintiéndose violada y vulnerable. Al día siguiente, buscando espacio para despejar la mente, condujo hasta el aeródromo remoto donde había ocurrido el accidente de su padre 18 años antes. Ahora abandonada, la pista estaba agrietada y cubierta de maleza, la naturaleza reclamando lentamente el sitio de la tragedia. De pie en el lugar donde su padre había muerto, Janelle finalmente se permitió llorar, no solo por el brillante ingeniero que se había ido demasiado pronto,
sino por el padre que no vio crecer a su hija, que jamás sabría en quién se había convertido. Lo siento, papá, susurró, con las lágrimas corriendo por su rostro. Traté de hacerte justicia, pero no es suficiente. Aún están ocultando algo. Siempre un paso por delante. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el aeródromo olvidado, Janelle se secó las lágrimas y enderezó los hombros. Aún no he terminado, le prometió a la luz moribunda. Sea lo que sea que estén escondiendo, lo encontraré. Me dijeron que guardara silencio sobre lo que ocurrió durante ese vuelo de prueba, declaró firmemente a la cámara. Preston Maddox me amenazó personalmente con incluirme en una lista negra de la industria si hablaba sobre el sistema de anulación que me salvó la vida. Un sistema que Janelle Carter instaló sin autorización, porque sabía que la aeronave no era segura. Rick miró directamente a la cámara. He pilotado aviones experimentales durante 15 años. Lo que ocurrió ese día no fue un error de rutina. Fue una falla catastrófica del sistema, idéntica a la que describió el doctor Carter en sus advertencias finales de vuelo, hace 18 años. Rompo mi acuerdo de confidencialidad porque el próximo piloto podría no tener la misma suerte que yo. La entrevista causó un terremoto en la comunidad aeroespacial. Otros pilotos de prueba comenzaron a presentarse con historias similares sobre presiones para minimizar preocupaciones de seguridad. Ingenieros de empresas competidoras expresaron indignación por la supresión de una tecnología que podría haber salvado vidas. Las protestas públicas frente a la sede de Ether crecieron en tamaño y volumen. El nombre de Preston se volvió tendencia a nivel mundial, por todas las razones equivocadas. La protección a los denunciantes se convirtió en un grito de guerra entre empleados de toda la industria. Dentro de Ether Dynamics, la doctora Morrow convocó a una reunión general para abordar la crisis creciente. Con efecto inmediato, estamos estableciendo un comité de ética corporativa con plenos poderes investigativos, anunció al personal reunido. Cualquier ingeniero que haya sentido presión para comprometer los estándares de seguridad bajo la administración anterior puede presentarse sin temor a represalias. El anuncio fue recibido con una ovación estruendosa. Años de frustración y miedo reprimidos comenzaban por fin a liberarse. Mientras Janelle salía de la reunión, recibió un mensaje urgente de Liam. La casa de Preston está vacía. Sistema de seguridad desactivado. El avión privado ha desaparecido del hangar. Preston Maddox había huido. En cuestión de horas, rumores se extendieron por los círculos financieros. Preston había liquidado millones en criptomonedas. Su jet privado había registrado un plan de vuelo con destino a Singapur, un país con acuerdos de extradición limitados con Estados Unidos. Está huyendo, dijo Sahana, mientras se reunían en el nuevo taller asegurado de Janelle. Sabe lo que viene. Que huya, respondió Janelle con una nueva calma en su voz. La verdad no necesita que él esté presente para salir a la luz. Esa noche, mientras las noticias sobre la aparente fuga de Preston dominaban los titulares, Janelle recibió una visita inesperada. Delaney Shaw estaba en su puerta, viéndose más viejo y más frágil que la última vez que lo había visto. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Ya sentado, Delaney colocó un cuaderno de cuero desgastado sobre la mesa de centro, el cuaderno perdido de su padre. Janelle lo miró sin poder creerlo. ¿Cómo? Lo he tenido durante años, admitió Delaney. Elijah me lo dio el día antes del vuelo de prueba. Dijo que si algo le pasaba, debía mantener esto a salvo hasta que alguien viniera buscando la verdad. Delaney empujó el cuaderno hacia Janelle. Fui un cobarde por no presentarme antes, pero tal vez esto pueda ayudar a enmendar algo. Las últimas páginas son lo que Preston siempre ha temido. Con manos temblorosas, Janelle abrió el cuaderno hasta las últimas entradas. Allí, con la letra inconfundible de su padre, había un relato detallado de sus conversaciones con Preston en los días previos al accidente, incluyendo la insistencia de Preston en que se eliminara el sistema de anulación de seguridad, a pesar de las protestas de Elijah. Pero lo más devastador estaba en la última página. Una declaración firmada por Elijah Carter, afirmando que si moría durante la prueba venidera, sería porque sus advertencias de seguridad habían sido deliberadamente ignoradas por motivos financieros. Lo sabía, susurró Janelle con lágrimas formándose en sus ojos. Sabía que lo estaban preparando para fallar. Delaney asintió con tristeza. Lo sabía, pero voló de todos modos. Así era Elijah.
Siempre creía que podía superar cualquier reto, arreglar cualquier problema. Nunca se apartaba de una pelea. Janelle sonrió entre lágrimas. Eso suena muy familiar. Cuando Delaney se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Tu padre estaría orgulloso de ti, Janelle. No solo por exponer la verdad, sino por convertirte en el tipo de ingeniera que él siempre aspiró ser. Una que antepone la seguridad y la integridad por encima de todo. Después de que se marchara, Janelle se quedó sola con el cuaderno de su padre, leyendo sus pensamientos finales, conectando con su mente brillante a través de los años que los separaban. En esas páginas encontró no solo evidencia, sino cierre y un mapa hacia el futuro. 6 meses después de la desaparición de Preston, el hangar de Ether Dynamics vibraba con una energía completamente distinta. Había desaparecido la competencia despiadada y el secretismo que definieron la era de Preston. En su lugar, reinaba un ambiente de innovación colaborativa y propósito genuino. Y en el centro de todo estaba Janelle, ahora oficialmente al frente de la iniciativa de rediseño del Skyhawk, con el respaldo total de la doctora. Morrow había formado un equipo pequeño y dedicado para reconstruir la aeronave según las especificaciones originales de su padre, con todos los sistemas de seguridad intactos y su nombre destacado en la documentación técnica. «Pásame esa llave de torque», pidió Janelle a Saana, quien se había convertido en su mano derecha en el esfuerzo de reconstrucción. A su alrededor, un equipo de ingenieros, algunos veteranos, otros recién llegados, atraídos por la oportunidad de trabajar sobre los diseños visionarios de Elijah Carter, trabajaba con entusiasmo concentrado. El prototipo que tomaba forma ante ellos se parecía al Skyhawk X en su exterior, pero sus sistemas internos habían sido completamente replanteados. Se habían eliminado los elementos comprometidos que priorizaban el rendimiento por encima de la seguridad. En su lugar estaba la visión original de Elijah, un equilibrio perfecto entre innovación y protección. La doctora Morrow entró al hangar, acompañada por varios miembros de la Junta. A diferencia de las demostraciones ostentosas de Preston, estas visitas se habían convertido en inspecciones discretas y regulares, más enfocadas en el progreso real que en la imagen pública. «¿Cómo va todo?», preguntó Morrow, observando el avance con verdadero interés. «Estamos en cronograma», respondió Janelle. «El sistema de propulsión está completamente integrado y ya probamos con éxito la red de energía auxiliar. Lo más importante es que el sistema de anulación de seguridad triple redundante está funcionando exactamente como lo diseñó mi padre». Una de las miembros de la Junta, una mujer mayor que había chocado con Preston en numerosas ocasiones, dio un paso al frente. «La Junta ha estado discutiendo el futuro de la compañía a la luz de los eventos recientes. Creemos que es momento de un nuevo comienzo». Janelle asintió, asumiendo que se referían a una nueva campaña de marketing o quizás a una reestructuración. «A partir del próximo trimestre», continuó el miembro de la Junta, «Ether Dynamics será rebautizada como Carter Aerospace Technologies, en honor a las contribuciones del Dr. Elijah Carter a la industria». El hangar quedó en silencio. Janelle miró al miembro de la Junta, convencida de haber escuchado mal. «¿Van a nombrar la empresa en honor a mi padre?». La doctora Morrow sonrió. «Hace mucho que debimos hacerlo. La visión de Elijah es la base de nuestra mejor tecnología. Ya es hora de que el mundo lo reconozca». Las lágrimas afloraron a los ojos de Janelle antes de que pudiera contenerlas. A su alrededor, el equipo de ingeniería estalló en aplausos espontáneos. Ninguno más entusiasta que Harlan Tate, quien se había convertido en uno de sus defensores más firmes desde su confesión. Más tarde ese día, mientras la noticia del cambio de nombre se esparcía por la empresa y la industria, Janelle recibió el aviso. Preston Maddox había sido localizado en Singapur y estaba siendo extraditado para enfrentar cargos de fraude corporativo, robo de propiedad intelectual y homicidio culposo. El juicio se convirtió en una sensación mediática. Día tras día, la sala del tribunal se llenaba de periodistas, expertos del sector y miembros del público, cautivados por la historia de una genialidad robada y una justicia largamente esperada. Harlan testificó, visiblemente envejecido por el peso de finalmente decir la verdad. También lo hicieron varios denunciantes, cada uno aportando piezas del patrón de engaño y de compromisos con la seguridad que definieron el liderazgo de Preston. En el tercer día del juicio, llamaron a Janelle al estrado. Al caminar hacia el lugar de los testigos, sintió el peso de 18 años de preguntas, de duelo, de búsqueda.
Ya no era la forastera con un overol manchado que había entrado a Ether Dynamics por una apuesta. Ahora era la ingeniera que encabezaba el renacimiento del legado de su padre. Señorita Carter, comenzó el fiscal, ¿podría describir ante el tribunal la reputación de su padre en la comunidad de ingeniería aeroespacial? Janelle habló con claridad, su voz firme. Mi padre era conocido por dos cosas: sus innovaciones brillantes en tecnología de propulsión y su compromiso inquebrantable con la seguridad. Él creía que ambas eran inseparables, que la verdadera innovación protegía vidas en lugar de arriesgarlas. Y según su experiencia y la evidencia que ha descubierto, ¿qué ocurrió para comprometer esos principios en su último proyecto? Su sistema de seguridad fue eliminado deliberadamente, en contra de sus advertencias explícitas. La documentación que recuperamos muestra que Preston Maddox ordenó esa modificación para mostrar capacidades de rendimiento a los inversionistas, a pesar de haber sido advertido sobre los riesgos catastróficos. Preston, sentado en la mesa de la defensa con un traje impecable que no lograba ocultar su presencia menguada, la observaba con odio frío. A medida que avanzaba el interrogatorio, Janelle mantuvo la compostura, explicando conceptos técnicos complejos en términos comprensibles para el jurado. No permitió que la emoción contaminara su testimonio. Dejó que los hechos hablaran por sí solos. Y entonces llegó la sorpresa que cambió el rumbo del juicio. El equipo legal de Janelle presentó una pieza de evidencia que no había sido revelada anteriormente. Una vieja grabación de audio encontrada en la grabadora de su padre durante la limpieza de su taller. La sala del tribunal cayó en un silencio absoluto mientras la voz de Elijah Carter llenaba el espacio, capturada en una conversación de hace 18 años. Estoy grabando esto porque necesito un registro, dijo la voz de Elijah Carter. Preston, me estás pidiendo que retire un sistema de seguridad crítico para un vuelo de demostración. He explicado los riesgos y estoy documentando que estás ignorando mis objeciones, a pesar de haber sido informado de que esta modificación representa un peligro inaceptable. La voz más joven de Preston respondió: la anulación hace que el sistema parezca lento. Ante los inversionistas, necesitamos mostrar todo el rango de desempeño. Estás siendo paranoico, Elijah. Por eso tú sigues siendo solo un ingeniero y yo estoy entrando a la gestión. A veces hay que tomar riesgos calculados. No hay nada calculado en esto, replicó Elijah. Es una imprudencia. Si algo ocurre durante ese vuelo, nada va a pasar, interrumpió Preston. Y si pasa, por eso tenemos seguros. La grabación terminó. La sala del tribunal permaneció en silencio por varios largos segundos antes de estallar en murmullos. El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. El rostro de Preston se había puesto ceniciento. Cuando llegó el veredicto 3 semanas después, no sorprendió a nadie. Preston Maddox fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 35 años en una prisión federal. Mientras el juez leía la sentencia, Janelle permaneció perfectamente quieta, su expresión inalterada. No era un momento para celebrar o sentirse reivindicada, sino para un reconocimiento silencioso de que la justicia, aunque tardía, al fin había llegado. Justicia, susurró para sí misma mientras Preston era escoltado con las manos esposadas. En los meses siguientes, Carter Aerospace Technologies resurgió de las cenizas del escándalo y se convirtió en símbolo de innovación con integridad. La aeronave reconstruida, ahora oficialmente nombrada Elijah One, estaba lista para su vuelo inaugural en lo que habría sido el 60º cumpleaños de Elijah Carter. La mañana del vuelo, Janelle sorprendió a todos con un anuncio. De pie frente a los ingenieros, inversionistas y medios presentes, declaró: como directora de este proyecto, he supervisado cada detalle de la reconstrucción del Elijah One. Conozco esta aeronave por dentro y por fuera, cada sistema, cada protocolo de seguridad, cada contingencia. Por eso, seré la piloto de prueba en el vuelo de hoy. Un murmullo recorrió la multitud. La doctora Morrow dio un paso adelante. ¿Estás segura, Janelle? Tenemos pilotos de prueba calificados disponibles. Janelle asintió, su decisión firme. Esta aeronave representa la visión de mi padre y mi propia experiencia como ingeniera. No hay nadie mejor calificado para demostrar sus capacidades y sistemas de seguridad. Mientras se dirigía al vestuario para cambiarse, Liam la alcanzó. Su relación había estado tensa desde su discusión meses atrás, pero el respeto profesional entre ambos nunca se había roto. Nunca mencionaste que eras piloto, dijo caminando junto a ella. Hay muchas cosas que nunca mencioné, respondió Janelle.
Obtuve mi licencia a los 19. Hice entrenamiento avanzado a los 22. Fue mi manera de conectarme con él después de su muerte, para entender lo que vivía. Liam vaciló. Luego dijo lo que había estado guardando. Me voy el mes que viene. Acepté un puesto con una ONG que desarrolla sistemas de drones humanitarios para zonas de conflicto. Janelle se detuvo, genuinamente sorprendida. Eso es un gran cambio. Aprendí algo importante de ti, admitió Liam. La ingeniería no se trata solo de construir cosas impresionantes. Se trata de marcar una diferencia, salvar vidas. Por primera vez en meses, la tensión entre ellos se disipó. Janelle le ofreció la mano. Tienen suerte de tenerte. Liam la tomó y, para su sorpresa, la abrazó brevemente. Vuela segura allá arriba. Una hora después, Janelle estaba sentada en la cabina del Elijah 1, realizando las comprobaciones previas al vuelo con precisión metódica. El traje de vuelo le quedaba perfecto. El casco tenía un peso cómodo y familiar. A través del dosel podía ver a la multitud reunida, a una distancia segura, colegas, periodistas, representantes de la industria, todos observando con anticipación. Control, aquí Elijah 1, habló por el intercomunicador. Todos los sistemas nominales. Solicito autorización para despegar. Elijah 1, aquí Control, respondió la voz de Sahana. Autorizada para el despegue. Que los cielos te acompañen, Janelle. Los motores cobraron vida, no con el rugido agresivo del Skyhawk X, sino con una potencia firme y constante, fruto de una ingeniería precisa y un diseño equilibrado. Mientras Janelle guiaba la aeronave por la pista, sintió una presencia a su lado en la cabina. No un fantasma, sino un legado hecho tangible a través del acero y los circuitos. Vamos a mostrarles lo que construiste, papá, susurró justo cuando el Elijah 1 se elevó con gracia hacia el cielo azul y despejado. El vuelo de prueba fue impecable. Durante 45 minutos, Janelle ejecutó una serie cuidadosamente planificada de maniobras, demostrando no solo las capacidades de rendimiento del avión, sino también su capacidad de respuesta y estabilidad. El sistema de propulsión híbrido, el concepto más revolucionario de Elijah, funcionó exactamente como lo predecían las simulaciones. Una potencia excepcional con un consumo mínimo de combustible y una firma térmica drásticamente reducida. En todo el país, el vuelo era transmitido en vivo. En escuelas, niñas negras observaban con los ojos muy abiertos cómo Janelle Carter, ingeniera, piloto, hija, surcaba el cielo en una aeronave creada por ella misma. En universidades, estudiantes de ingeniería analizaban la tecnología revolucionaria demostrada. En salas de juntas corporativas, ejecutivos reconsideraban lo que era posible cuando la innovación se combinaba con la integridad. Cuando finalmente Janelle aterrizó el Elijah 1 con perfección, los aplausos fueron ensordecedores. Al bajar de la cabina, las cámaras destellaban y los reporteros lanzaban preguntas. Pero fue un pequeño grupo de niños, participantes de un programa de educación STEM, invitados a presenciar el vuelo histórico, quienes captaron toda su atención. Una niña negra, de no más de 12 años, se abrió paso entre la multitud con una libreta apretada entre las manos. Señorita Carter, ¿da miedo estar allá arriba? Janelle se agachó para quedar a su altura, recordándose a sí misma a esa edad, sentada en el regazo de su padre mientras él le explicaba cómo funcionaban los motores. No da miedo, es emocionante. El cielo pertenece a los soñadores, tanto como a cualquiera. La niña asintió con seriedad. Yo también quiero construir aviones. Mi profesor de ciencias dice que las niñas no se convierten en ingenieras, pero yo le dije que usted sí lo hizo. La expresión de Janelle se suavizó. ¿Cómo te llamas? Zoe. Bueno, Zoe, dile a tu profesor que Janelle Carter dice que está equivocado. El futuro del vuelo necesita tus sueños. Se giró y señaló hacia la aeronave detrás de ella. Un vuelo necesita tus sueños, dijo, señalando la aeronave detrás de ella. Nunca dejes que nadie apague tu fuego. Mientras la multitud se dispersaba y los equipos técnicos comenzaban los análisis post-vuelo, Janelle encontró un momento de silencio junto al Elijah 1. Pasó la mano por el fuselaje liso, sintiendo bajo sus dedos la culminación de 2 generaciones de innovación Carter. Volamos, papá, susurró. Juntos. Un año después del exitoso vuelo de prueba del Elijah 1, Carter Aerospace Technologies organizó una gala de celebración como ninguna otra que la industria hubiera visto.
El vestíbulo principal de la empresa se transformó para el lanzamiento de la beca Elijah Carter, una nueva iniciativa para financiar la educación en ingeniería para jóvenes de comunidades subrepresentadas. La sala vibraba con conversaciones entre ejecutivos aeroespaciales, educadores, ingenieros actuales de Carter y, lo más importante, los 20 estudiantes seleccionados para la primera generación de becarios. Mentes brillantes provenientes de contextos que históricamente habían sido marginados en los campos STEM. Janelle se encontraba en el podio, vestida no con su traje de vuelo ni ropa de trabajo, sino con un elegante conjunto sastre que era tanto profesional como simbólico. El público guardó silencio cuando comenzó a hablar. Hace 18 meses entré en este edificio buscando un trabajo temporal como mecánica. Empezó provocando sonrisas cómplices entre quienes conocían su historia. Fui juzgada de inmediato, no por mis habilidades ni por mi conocimiento, sino por mi apariencia, de dónde venía, lo que representaba. Hizo una pausa encontrando con la mirada a los becarios en la primera fila. Ese juicio no era nuevo. Mi padre lo enfrentó décadas atrás, como ingeniero negro brillante en una industria que no estaba lista para ver más allá del color de su piel y reconocer la genialidad de su mente. Pero él persistió. Construyó de todos modos. Soñó de todos modos. Janelle señaló la gran pantalla detrás de ella, donde aparecían los rostros diversos de la primera generación del programa. Caras jóvenes, llenas de determinación. La beca Elijah Carter no se trata solo de financiar educación. Se trata de cambiar quién tiene derecho a innovar, a soñar, a construir el futuro. Se trata de asegurarnos de que ninguna mente brillante sea ignorada por no encajar en la idea estrecha de alguien sobre cómo se ve un ingeniero. Los aplausos fueron sinceros y prolongados. Cuando Janelle se retiró del podio, la doctora Morrow se le acercó con una propuesta inesperada. La reunión de junta de ayer fue bien, dijo en voz baja. Han aprobado por unanimidad ofrecerte el cargo de directora de innovación. Janelle alzó una ceja. Eso no me lo esperaba. ¿De verdad? Sonrió Morrow. Has revolucionado nuestro enfoque de diseño, establecido nuevos protocolos de seguridad que ya se están convirtiendo en estándar de la industria, y tu nombre tiene un peso que necesitamos. Además, eres una maldita buena ingeniera. Janelle contempló la oferta, observando a los becarios emocionados conversando con veteranos de la industria, que no hace mucho los habrían descartado sin pensarlo. Agradezco la oferta, dijo finalmente, pero me gustaría proponer una alternativa. Quiero dirigir una nueva división, el programa de mentoría Carter. Trabajaremos directamente con estudiantes de ingeniería, recién graduados y personas que estén cambiando de carrera, todos provenientes de entornos subrepresentados. Morrow la observó con atención. En lugar de estar en una suite ejecutiva, ¿quieres estar en el campo, moldeando a la próxima generación? Ahí es donde pertenezco, confirmó Janelle. Mi padre fue un gran ingeniero, pero su regalo más grande para mí no fueron sus diseños. Fue el tiempo que dedicó a enseñarme, a mostrarme cómo ver el mundo con los ojos de una ingeniera. Esa noche, mientras el evento llegaba a su fin, Janelle conversaba con Liam, quien había regresado para la celebración. Un año trabajando en sistemas de drones humanitarios lo había cambiado. Su piel estaba más bronceada, su apariencia menos pulida, más ruda, pero sus ojos conservaban la misma inteligencia y humor. El programa de mentoría es perfecto para ti, dijo con genuina admiración. Eres una maestra nata. ¿Y tú? Preguntó Janelle sonriendo. ¿Cómo va eso de salvar el mundo? Una entrega con dron a la vez, respondió Liam. Es un trabajo desafiante, pero cuando ves que los suministros médicos llegan a una aldea aislada por un conflicto, se encogió de hombros. Todas esas noches sin dormir valen la pena. Su conversación fue interrumpida por Sahana, ahora ingeniera principal de los proyectos de nueva generación en Carter Aerospace Technologies. Perdón por interrumpir la reunión, pero hay alguien que necesitas conocer, Janelle. Presentó a una joven ingeniera recién incorporada a la empresa. Brillante, entusiasta y claramente impresionada por conocer a Janelle. Tras una breve charla sobre sus ideas para mejorar la eficiencia del combustible, Sahana llevó a Janelle a un lado. «Me recuerda a alguien», dijo con una sonrisa cómplice. «Hace unos años, yo también me habría sentido demasiado intimidada para hablar en reuniones o sugerir mejoras a los diseños de los ingenieros senior. Verte mantenerte firme cambió eso para mí». Janelle le apretó el hombro con cariño. «Siempre lo tuviste dentro de ti.
Solo necesitabas ver que era posible. A la mañana siguiente, Janelle visitó un programa local de STEM en una escuela secundaria, donde la habían invitado a dar una charla. El aula estaba llena de rostros curiosos, muchos de ellos con orígenes similares al suyo. Al fondo, una niña negra con ojos serios garabateaba en un cuaderno lleno de dibujos de aviones. Tras su presentación, Janelle se acercó a su escritorio. ¿Puedo ver en qué estás trabajando? La niña, con algo de timidez, giró su cuaderno de bocetos, revelando dibujos detallados de aeronaves con diseños innovadores de alas y especificaciones cuidadosamente anotadas. «Son impresionantes», dijo Janelle, conmovida de verdad por el talento y la atención al detalle de la niña. «Has pensado muy bien en la dinámica del flujo de aire. Mi papá dice que es una tontería que dibuje aviones todo el tiempo», admitió la niña. «Dice que no es algo que hagan las niñas». Janelle se arrodilló junto al escritorio, mirándola a los ojos. «Mi papá me dijo que podía construir cualquier cosa que imaginara. Y tenía razón». Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño pin. Un par de alas estilizadas con la inscripción Janelle, Carter Future Flyer. «He estado guardando esto para alguien especial», le dijo entregándoselo. «Alguien que vea el cielo como un comienzo, no como un límite». Los ojos de la niña se agrandaron mientras tomaba con cuidado el pin. «¿Este es el primero que se entrega?» «El primerísimo», confirmó Janelle, parpadeando para contener unas lágrimas inesperadas. «Llévalo con orgullo». Esa tarde Janelle regresó a su oficina y encontró un paquete esperándola sobre su escritorio. La dirección de retorno era desconocida, pero la caligrafía en la etiqueta le provocó un nudo inmediato en la garganta. Era la misma letra que aparecía en los cuadernos de su padre. Con dedos temblorosos, abrió el paquete y encontró un sobre sellado con las palabras «Para Janelle», escritas al frente, acompañado de una nota que explicaba que la carta había sido hallada en una vieja caja durante la limpieza de una instalación aeroespacial abandonada. Janelle abrió el sobre con cuidado, como si fuera a deshacerse al tocarlo. Dentro había una carta de su padre, fechada 3 días antes de su vuelo fatal. «Mi querida Janelle, si estás leyendo esto, algo ha salido mal. Rezo para que no sea así, pero los ingenieros planeamos para las contingencias. Así que aquí estamos. He incluido una foto de nosotros del verano pasado. Tú sentada en la cabina de aquel viejo Cessna, fingiendo que volabas mientras yo te explicaba los controles. La alegría en tu rostro. Ese día es lo que recuerdo cada vez que dudo de mi camino. Ayer me preguntaste por qué construyo cosas que vuelan. Te dije que es porque el cielo es el mayor desafío. Pero la verdad es más simple. Construyo porque tú estás mirando. Porque algún día tú también construirás. Tal vez aviones. Tal vez algo completamente distinto. Lo que importa es que sepas que es posible. Algunas personas no querrán que tengas éxito. Verán tu brillantez como una amenaza. Nunca dejes que eso te detenga. Construye de todos modos. Sueña de todos modos. Vuela de todos modos. Este diseño que voy a probar mañana es revolucionario, Nell. Cambiará todo, si funciona. Con todo mi amor, papá, y algún día quizás lo lleves más lejos de lo que yo jamás pude. Para cuando construyas tus propias alas, había escrito su padre. Adjunta a la carta venía una fotografía descolorida. Janelle, de 11 años, en la cabina de un pequeño avión. Su padre inclinado a su lado, ambos con la misma sonrisa radiante de asombro y posibilidad. Janelle sostuvo la foto contra su pecho. 18 años de duelo, de búsqueda, de propósito, se cristalizaron en un momento de perfecta claridad. La carta no era solo una despedida, era un relevo, el paso de la antorcha de una generación de innovación a la siguiente. Meses después, mientras observaba a una nueva generación de aprendices trabajar en su primer proyecto de diseño, Janelle se sorprendió a sí misma garabateando una idea que llevaba tiempo madurando. Un transbordador interatmosférico basado en los conceptos de propulsión de su padre, pero capaz de alcanzar el borde del espacio. Un verdadero puente entre mundos. «Es hora de ir más alto», susurró, añadiendo detalles al diseño preliminar. Desde la ventana de su oficina, podía ver el Elijah 1 en el campo de pruebas, preparándose para otro vuelo de demostración. La aeronave que una vez representó un legado robado, ahora se erguía como un testimonio de la persistencia, de la justicia, del poder de la verdad para atravesar incluso las mentiras más cuidadosamente construidas. Janelle contempló cómo el atardecer se reflejaba en sus alas,
desde la plataforma de observación, sus ojos brillando no con el dolor y la determinación que la habían impulsado durante tantos años, sino con algo nuevo: esperanza. Esperanza en un futuro donde la innovación sirviera a la humanidad y no al ego, donde el talento fuera reconocido sin importar su envoltorio. En el vestíbulo, los visitantes se detenían ante un mural recién instalado: Elijah y Janelle Carter, de pie, lado a lado, planos en mano, el pasado y el futuro de la innovación aeroespacial unidos en una sola imagen de posibilidad. Debajo, las palabras que se habían convertido en el nuevo lema de la compañía: construimos para quienes se atreven a soñar. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando el aeródromo en un resplandor dorado, Janelle Carter, ingeniera, piloto, mentora, hija, volvió a sus diseños sumando sus propias innovaciones al legado de su padre, extendiendo el viaje que habían comenzado juntos. El ciclo completo, el futuro esperando. ¿Qué arriesgarías para reclamar un legado que te fue robado? La historia de Janelle nos recuerda que la justicia exige coraje, incluso cuando toca enfrentarla en soledad. Dale like, comparte y suscríbete para más historias de quienes se niegan a dejar que su brillantez sea enterrada.